Hola, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Bianca y les doy la bienvenida a otra edición de Grillo TV. Nos encontramos en el aula 18 y hoy les tenemos preparados un programón, así que por favor no se muevan de ahí. Pero antes de comenzar, también les voy a presentar a quien me va a estar acompañando. Es nada más ni nada menos que mi compañera Antonella. Hola Anto, ¿cómo andás? Muy buenas noches a todos, bienvenidos a este nuevo programa. Muy ansiosa de contarles a la gente y mostrarles lo que tenemos para hoy. Sí, es verdad, hoy tenemos muchas cosas, pero antes también les vamos a agradecer a nuestros compañeros que están detrás del piso, que es Male y Guido, así que muchas gracias que nos están haciendo el aguante. Y bueno, ¿le contamos un poco lo que vamos a tratar hoy? Sí, lo que venimos trabajando también bastante en informes anteriores, que es la tecnología más que nada en la educación y en la niñez, ¿no? Y cómo esto fue un punto muy importante, las tecnologías más que nada durante la pandemia. Así que estaría buenísimo que veamos una mini introducción, un mini informe. Sí, pero también tenemos una invitada, ¿o no? Es verdad, tenemos una invitada, pero no le vamos a adelantar. No vamos a spoilear nada, así que primero vamos a ver la nota, si les parece. Dale. Hola y bienvenidos a una nueva edición de Noticias UNQ. En esta ocasión les vamos a comentar un poco sobre las políticas digitales en el ámbito educativo. Las herramientas digitales en la escuela pública no siempre se pueden utilizar, ya que no hay gente capacitada para hacerlo, somos las maestras. En realidad, llevar buenas políticas educativas digamos, de buen uso de las tecnologías a las escuelas requiere, digamos, distintas patas. Está toda la pata de equipamiento, la cuestión de la formación docente es muy importante y también, bueno, de compatibilizar, combinar y complementar recursos, como los libros que no tienen que faltar. Bueno, creo que justamente las TICs lo hacen como más dinámico, no tan estático este proceso de enseñanza-aprendizaje, donde capaz los chicos suelen aburrirse un poco más. Justamente pienso, no sé, en alguna actividad en línea que se podría hacer, pensando en estas herramientas digitales. También, no sé, luego de haber compartido un cuento o un libro, poder hacer una comprensión lectora desde las tecnologías sería un poco más aprovechable. Estos fueron algunos de los testimonios que pudimos recuperar sobre las políticas digitales en los ámbitos educativos. Muchas gracias, los esperamos en el próximo encuentro. Bueno, ahora sí, para hablar sobre estos temas, no vamos a hacer esperar más a los televidentes, Sí. Vamos a presentarla a ella. Sí, trajimos a Miriam Medina, muchísimas gracias por acompañarnos. Lo voy a leer porque tiene muchísimo. Ella es docente en los profesorados y la licenciatura en educación en la modalidad a distancia de la Universidad Nacional de Quilmes, que es nuestra casa, y especialista en educación en entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, así que mejor persona para hablar de este tema no podíamos traer, así que le agradecemos por su tiempo. Bueno, les Hola agradezco. Miriam, muchas gracias por venir y tomarte el tiempo de estar acá con nosotras. Encantada de venir y de encontrarnos nuevamente acá en este espacio. Bueno, si te parece, vamos a mostrar un informe, te invitamos a que lo veas y después, vamos a hablar un poco sobre un poco de lo que vimos. Perfecto. Vamos. En el 2020, la pandemia de COVID-19 impactó en todos los ámbitos de la vida cotidiana, obligándonos a buscar nuevas formas de desarrollarnos como sociedad. Uno de los sectores más afectados fue el de la educación. Zoom, Classroom, campus virtual fueron términos a los que nos tuvimos que acostumbrar a la hora de usar el lenguaje académico. Hoy, las consecuencias de la educación virtual se hacen presentes en las aulas de todas las escuelas y lo investigamos de la siguiente manera. Como somos universidad bimodal, si bien hubo que correr, la verdad es que digitalizar o pasar a modalidad virtual las clases presenciales no fue un problema, porque teníamos la gente de sistemas, los equipos y bueno. Ahora, eso sabemos que, por ejemplo, en los niveles de educación primaria, secundaria, no fue la cobertura tan pareja, ¿no? O sea, de vuelta, ahí volvemos a sufrir las fragmentaciones que tenemos. Bueno, la verdad es que nos encontramos con una realidad muy dura, nos afectó a todos, costó mucho, es verdad que en las casas no estaban preparadas para afrontar tanto trabajo de los adultos como el colegio de los nenes, entonces bueno, había muchos que no llegaban a conectarse, se vio muy reflejado también a la hora de la vuelta, la presencialidad, el nivel bajó muchísimo, esto reflejó también que muchos de los trabajos que se realizaban en pandemia no eran realizados por los chicos, sino más bien por los adultos
que acompañaban en la casa. La experiencia estuvo buena de cursar en mi casa, pero yo sentía que no aprendía nada, porque, no sé, uno aprueba materias, pero no era lo mismo. No es lo mismo que estar sentado en el aula, escuchando al profesor, otra cosa es estar en tu casa con un montón de distracciones, para mí no era lo mismo, no me gustaba, la pasaba mal, pero bueno, lo tuve que hacer. Yendo al campo específico, al uso del recurso audiovisual, tuvo tal vez un enfoque más teorizado, o más conceptualizado, y luego tratar de incorporar muchas de las herramientas de las tecnologías sociales, como el celular, que en su momento explotó la tecnología del Zoom, que era una tecnología que existía pero que todavía no estaba socializada, para poder hacer, por ejemplo, entrevistas audiovisuales a distancia mediante el recurso del WhatsApp, por ejemplo, de la cámara del smartphone o del Zoom, digamos, ¿no? Entonces, empezar a hacer prácticas con los recursos hogareños que teníamos. Sí, fue más cómodo porque yo podía hacer los apuntes desde mi casa con Word, y fue más fácil en ese sentido. Yo escribía mientras el profesor hablaba. Acá no tengo la computadora para hacer apuntes, no la voy a tener tampoco por una cuestión de movilidad y facilidad. Sí, por supuesto, el campus lo sigo usando como lo usaba en la pandemia, ahora tal vez con otros objetivos. En aquel momento hacíamos un poco de lo que llamaba virtual sincrónico, es decir, dar clases sincrónicas. Ahora eso ya no lo hago, pero sí utilizo el campus para pasar la bibliografía, para compartir los mismos recursos que son los textos, los materiales audiovisuales que sirven como ejemplificadores. Algo que me gustaría destacar es este cambio que se produce desde las grupalidades que había antes de la pandemia. Notamos un poco que hoy en día los chicos prefieren la individualidad, esto de compartir. En el colegio nosotros armamos grupos por computadora, cuesta mucho a la hora de compartir, poder prestar lo que es de uno también. Considero que sí, que la pandemia aceleró un montón de procesos. En el mejor de los casos lo que nos posibilita, hubo mucha experimentación, hubo mucho compromiso docente para sostener los cursos. A ver, fue una situación extraordinaria, entonces uno no puede evaluar con un criterio ordinario, digamos, ¿no? Es evidente que la materia no fue la misma, fue otra, pero yo quedé conforme en el sentido de que los contenidos los pudimos abordar, prácticas pudimos hacer, no fueron las mismas prácticas. La materia se llama Introducción al Lenguaje Audiovisual y nosotros hacemos principalmente una experiencia de producción audiovisual en vivo, ¿no? Un estudio de televisión. Bueno, como no pudimos venir al estudio de televisión, pero pudimos hacer producción de introducción al audiovisual, como por ejemplo registro de lenguaje audiovisual, producción de contenidos informativos. Estas fueron algunas de las declaraciones de profesionales del área educativa sobre el desafío que fue sobrellevar la educación en tiempos de pandemia. Muchas gracias y nos vemos en la próxima edición. Bueno, volvimos y la verdad que tenemos un tema muy amplio para debatir. Por un lado, tecnología y educación, y también, tecnología durante la pandemia, ¿no? Sí. Y esto es un gran debate, ¿no? Porque hay algunos que están a favor de introducir las TICs, los aparatos tecnológicos en lo que es la educación, y quienes, quizás optan más por un lado tradicional, ¿no? Entonces, ¿de qué manera no se pueden incluir los aparatos tecnológicos, las TICs, en el ámbito educativo, ¿no? Y si hay alguna manera adecuada de hacerlo. Me quedé pensando en el informe, muy interesante. Creo que está dado por hecho de que sin la tecnología no hubiéramos podido seguir enseñando ni aprendiendo durante la pandemia. Una cuestión a destacar es que las tecnologías proponen nuevas intervenciones, nos replantean a nosotros nuestros roles desde la docencia y desde los estudiantes, y que resulta interesante incorporarlas de manera transversal, no pensarlas como un contenido en sí mismo, sino pensar qué prácticas y qué conocimientos tenemos habituales, y incluirlas en la transversalidad. Ahí justamente daban ejemplos de
lo que fue la migración de la creación de aulas virtuales durante la pandemia, que garantizó también el dictado de clases, y algunas cuestiones que hay que seguir pensando para ver qué de todo eso que hicimos durante los 2 años de aislamiento fue bueno y qué no, y poder quedarnos con lo que sí nos sirve, ¿no? Por supuesto que también hay aspectos de grupalidad que en el cara a cara tienen otro significado, pero me parece que es interesante pensar en eso, en lo positivo, que hoy en día no es posible ya pensar una enseñanza ni aprendizaje sin tecnología. Estamos en el desafío de pensar de que eso tenga sentido, ¿no? Que no sea procedimental, sino que tenga un sentido anclado en lo didáctico y en lo pedagógico. Claro, y además hoy en día estamos atravesados por la tecnología y creo que no mirar en eso, en que quizás tiene herramientas que pueden servir, ¿no? para la educación y que se pueden aprovechar además. Exacto. Lo que sucedió fue bastante emergente. Bueno, acá en nuestra casa tenemos mucha experiencia en educación en entornos virtuales y nuestro modelo es asincrónico, pero sucedió en todos los niveles, ¿no? Entonces, si bien se dio de manera emergente, ¿qué podemos hacer con eso? ¿Qué experiencias o en qué momentos incorporar tecnología funcionó? Y poder retomar eso, revisar y ya quedarnos con esas prácticas que facilitan y intermedian las comunicaciones. Claro, mismo los niños están con un manejo de las tecnologías en las casas que en la mayoría de los casos no está bien supervisado, entonces cómo eso también sirve que en el diseño curricular, ¿no? Enseñar de decir, bueno, qué cosas podemos tener acceso, qué cosas no, y también meterlo en el diseño, por supuesto. Me gustaría preguntarte las ventajas y las desventajas, ¿no? Del uso temprano de las tecnologías en los niños, tanto en la educación como en las casas también, que eso se ve reflejado en las instituciones educativas. Exacto. Bueno, bien específico no es mi tema de investigación ni nada, pero lo que uno, de acuerdo a las lecturas y las experiencias de enseñanza, lo que nos producen las tecnologías es como una inmediatez y una relación con la satisfacción total, ¿no? Algunos desde la neurociencia plantean también una suerte de adicción a las tecnologías, ¿no? Porque tenemos como una recompensa inmediata frente a algunas reacciones, ¿no? Los likes y todo eso, y el mundo de las redes sociales. Entonces eso nos deja pensando en si para conocer necesariamente el mundo del conocimiento, el mundo del aprendizaje es únicamente placentero y es tan inmediato. Y lo que sí sabemos es que hay procesos de conocimiento que llevan otros tiempos que no son inmediatos. Entonces muchas veces es ahí donde choca el cruce de la tecnología y la recompensa inmediata frente a otros aprendizajes que requieren una experiencia, requieren avances, retrocesos y requieren problematizaciones, no únicamente cuestiones placenteras. Sí, ¿no? Como el tema de la frustración, ¿no? Lo que noto yo en el aula es que hay poca tolerancia a la frustración. Esto de lo que decís vos, de la inmediatez, que está todo rápido, todo. Entonces, si algo sale mal, si algo está tardando un poquito más, enseguida ya hay frustración por el otro lado. No, y además de que también la realidad es que la gran mayoría usamos las tecnologías para lo que es diversión y demás, entonces quizás verla como un ámbito educativo que todos tenemos como, bueno, el ámbito educativo es como más tradicional, en donde se deja un poco de lado las tecnologías, como que esa parte les cuesta a la gran mayoría, porque cotidianamente utilizamos las tecnologías para otra cosa que por lo general nada tienen que ver con el aprendizaje y demás. Exacto. Entonces, lo interesante es pensar cómo muchas veces hay como una construcción de sentido común entre los mismos docentes en pensar o suponer que los jóvenes o los niños y niñas manejan más dúctilmente o saben más que los docentes. Se replantean y bueno, ¿qué voy a enseñar yo? Pero en realidad diferente es la mirada cuando sí es necesaria una mirada específica orientadora sobre ese uso de la tecnología, ¿no? Que no sea únicamente para los aspectos distractivos o lúdicos, que están muy bien, pero también poder incorporarlas en la búsqueda de información, de fuentes correctas, en saber vincular y unas orientaciones claras y responsables del uso de la información. Sí, por supuesto. Y también el tema de la pandemia, ¿no? Retomando un poco lo del informe, mostró mucho la desigualdad que hay en nuestro país. Entonces, ¿cómo podemos llevar esto a la educación si, por ejemplo, hay
colegios que se dedican a ser comedores también. Como, está bien, el diseño curricular yo a veces veo que un poco deliran, ¿no? Decir, hay que tener esto, hay que tener lo otro. Bueno, son cosas que llevan muchísima plata y que lamentablemente en nuestro país no todos tenemos ese acceso, ¿no? Entonces, cómo eso del diseño curricular y la pandemia que demostró una gran desigualdad se puede ver ahora reflejado. Siempre hay dimensiones de complejidad, ¿no? Todo lo que está instalado en la normativa, así como decís, los diseños curriculares son cuestiones a cumplir, digamos, ¿no? Después hay que poner en conversación ese mundo ideal con lo real. Si bien hay cuestiones de desigualdad que exceden, porque es el mundo actual y esto es en toda Latinoamérica y en el mundo, diríamos, ¿no? Se expresaron más durante la pandemia por el tema del aislamiento y el poco acceso justamente a las computadoras y a la conectividad. Sin embargo, rápidamente hubo como un reacomode por parte de las instituciones y por parte del Estado en pensar maneras de poder poner al alcance, en la medida de lo posible, por supuesto, otras herramientas u otras intervenciones docentes para que acercaran los materiales y eso. Por supuesto que es algo pendiente, ¿no? Y una discusión que va más allá de los estados también, que tiene que ver con la acumulación de los flujos de información y las empresas que los manejan. Vos también, bueno, como docente, ¿no? Que esto de las pandemias nos agarró como desprevenidos a todos, ¿no? Y que fue una gran incertidumbre y que rápido se tuvo que solucionar todo porque obviamente se tenía que seguir adelante con la educación y además no es que se podía parar. Bueno, ¿cómo llevaste vos? Si bien obviamente ya tenés experiencia en lo que es la virtualidad y demás, ¿cómo te impactó esto de la pandemia y decir, bueno, ahora tiene que ser virtual porque quizás a lo que más estaba acostumbrado es que, bueno, el campus se utilizaba para subir material, que el alumno vaya, lo pueda acceder a ese material, pueda leerlo y demás, pero quizás no había ese feedback, ¿no? Con el profesor. Y bueno, esto en pandemia se tuvo que empezar a hacer porque no era un mero subir contenido que el alumno lo lea y ya está, sino que, bueno, ¿cómo hacemos para no perder esa comunicación con el docente y mismo también nosotros con los compañeros, ¿no? Sabemos que en la enseñanza la comunicación es principal. O sea, no puede haber enseñanza si no hay comunicación. Pero comunicación no es sinónimo de información. Cuando estamos enseñando no pasamos contenidos. Hay aspectos que son vinculares. Por eso durante la pandemia se utilizaron distintas estrategias para poder vincularnos de mejor manera mediada, porque no había otra opción, con los estudiantes. Entiendo que todo eso, en vistas a hoy, ¿no? Con una mirada retrospectiva, va a dejar algunas ganancias y otras no. Pero yo particularmente, y como el resto de los docentes, trabajé muchas horas, muchas. Y en virtual, propiamente dicho, porque también dicto clases en virtual, pensé en instancias sincrónicas, además de las asincrónicas. Pero más que nada, no solamente por la enseñanza, sino para reforzar el aspecto vincular. Y se convirtieron en espacios de encuentro, reflexivos muy importantes que permitieron sostener las cursadas. Claro, sí, por supuesto. Y esto, ¿no? Volviendo a este tema, ¿cuáles fueron los principales problemas y virtudes también, ¿no? que tuvo esto de la pandemia y la educación virtual? Y personalmente se veía también entre la no división de lo público y lo privado, ¿no? Porque algunos pocos teníamos un espacio aparte para poder conectarnos y acceso a internet y máquinas, y en otros casos no había, ¿no? Entonces hay que compartir esa vida familiar o entorno, lo cotidiano, con el mundo del estudio, digamos. Creo que en el informe también aparecía, dicho por una de las estudiantes, que decía que podía conectarse como podía y con el ruido. Fueron todas realidades muy disímiles, pero de todos modos me parece que se buscó la vuelta y se pudo seguir estudiando y enseñando. Claro, sí, y también una pregunta que quería hacer es que, bueno, si bien vos sabías, bueno, todo esto de la virtualidad, de cómo dar este proceso de enseñanza-aprendizaje de manera virtual, a distancia, hay muchos profesores que daban sus clases presenciales y esto fue como difícil y muchos se tuvieron que formar como para
que nada, que se puedan asimilar bien esos contenidos, que no sea, como bien había dicho, subir material al campus y que el estudiante vaya, acceda a él, lo lea, sino que también realmente se pueda dar ese proceso, y creo que para los docentes también fue difícil formarse en muy poco tiempo, porque la pandemia apareció y bueno, se tuvieron que solucionar las cosas lo más rápido que se podía y también con lo que estaba al alcance. Fue muy difícil, dicho por los mismos docentes, en los distintos niveles educativos, sobre todo en algunos como inicial, donde se trabaja mucho la presencialidad y la grupalidad. En el nivel primario también. Creo que hicieron una curva de aprendizaje enorme, dicho por ellos mismos, y esto también generó mucho estrés, nervios y otros tipos de enfermedades que también se están viendo en la actualidad, ¿no? Que tienen que ver con cuestiones de ansiedad, ¿no? Sí, porque, perdón, pero no solamente se trabajaba en ese horario, sino que estabas todo el día trabajando. A mí me pasó que era todo el tiempo estar trabajando, porque todo el tiempo había que generar materiales y era complicadísimo. Explicarle a la familia cómo conectarse, fue realmente estresante. Creo que fue extremo y que se demostró que se podía seguir dando clases, pero que fueron altos los costos, ¿no? en los docentes. También, por un lado, algunas instituciones con buen tino tomaron eso e incorporaron algunas cuestiones dentro de sus mallas curriculares, ¿no? Pero siempre hay una tendencia a pensar a la tecnología como un contenido en sí mismo y no pensarla de manera transversal. Eso para mí es un error, ¿no? O sea, tienen que estar incorporadas de manera transversal. Es una mirada un tanto más del campo de la comunicación, ¿no? Que también atraviesa otras disciplinas. Sí, mismo porque además ellos ya tienen un acceso que pueden jugar en sus casas, ¿no? Pero ya después en el colegio es enseñar a medir el uso de la educación, de las tecnologías, que a veces no se pone ese límite, ¿no? Que se debería poner. Hay mucha accesibilidad, ¿no? Tiene que estar orientada y mediada. Tampoco podemos educar a niños, niñas, niñes fuera de la tecnología, porque es la realidad. Pero sí podemos orientar, podemos ver en qué horarios es más adecuado y no, qué les genera, porque lo observás, ¿no? O a la hora de descansar ya desconectar mucho antes. Lo mismo que nos sucede a nosotros como adultos, ¿no? Entonces tratar como de buscar algo más saludable. Bien, y como último para cerrar es ¿qué quedó de la pandemia que se sigue usando ahora? O decir, bueno, está buenísimo esto que no lo usaba, la pandemia me obligó a usarlo o me obligó a aprenderlo, ¿qué ahora se sigue usando y qué se presenta también en los diseños curriculares que cambiaron después de la pandemia, cambiaron muchísimo? Sí, yo creo que muchas herramientas que se empezaron a utilizar en pandemia hoy en día... muchos profesores se dieron cuenta que se podía seguir utilizando y que era una buena herramienta como para seguir enseñando por ahí, ¿no? A través de ella. Sí, me parece que entre los equipos docentes, por ejemplo, el uso de documentos compartidos, de pasarse información y no tener que necesariamente reunirse a un horario específico, eso fue quedando, si bien ya lo usábamos antes, pero muchos fueron instalándose con eso. El uso de las videollamadas, mucho más controlado y medido, pero también se habilitó ahí como posibilidad. Todas esas cosas me parecen interesantes y que siguieron quedando. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Miriam. Queremos agradecerte por venir hasta acá y compartir este momento con nosotros, y además también informar a nuestros televidentes sobre tecnología, educación y lo que nos dejó un poco la pandemia. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y muchas gracias. Bueno, ¿nos despedimos? ¿No robamos más tiempo? Sí. No, los invitamos a ver las otras notas de nuestros compañeros, que todos son ligadas a la tecnología. Tenemos inteligencia artificial, tenemos criptomoneda y tenemos tecnología en adultos mayores. Así que los invitamos a ver los que están buenísimas las notas y agradecerles. Nos despedimos. Muchas gracias por estar con nosotros y les mandamos un saludo muy grande. Nos vemos.